Amigos, bienvenidos a la primera sesión del curso de liderazgo empresarial. En esta sesión vamos a explorar uno de los modelos de liderazgo que es central en el curso, se llama el modelo de liderazgo transformador. Y para ello yo quería pedirles a todos ustedes que se pongan a pensar durante algún minutito en algún líder que ustedes hayan tenido en sus vidas. Una persona que los haya impactado positivamente, que haya hecho de ustedes quienes son. Puede ser un maestro, puede ser un jefe, puede ser algún familiar, alguien frente a quien ustedes estén agradecidos. Y se pongan a pensar en qué características tenía esa persona, cómo era, por qué se distinguía. Y piensen en todas las características que se les ocurren. ¿Qué era lo que ustedes admiraban en esta persona? ¿Qué era lo que buscaban en un líder? ¿Qué es lo que admiran en esta persona? Y seguramente, si juntamos todas las respuestas que ustedes han dado, tendrán una lista similar a aquella que se le formuló a 15.000 personas que eran lideradas en un estudio de Barry Posner, donde básicamente se preguntó eso exactamente, ¿qué buscas o admiras en un líder? Y las respuestas tenían que ver con listas como estas, ¿no? Un líder debe ser una persona ambiciosa, tolerante, pero al mismo tiempo humanitaria, al mismo tiempo competente. Características que no siempre van de la mano puestas juntas en una relación amplia de atributos, valiente, confiable, decidida, justa, visionaria y al mismo tiempo honesta y al mismo tiempo imaginativa y al mismo tiempo independiente. Es decir, etcétera. Una lista amplia de personas que si tuviesen todo esto serían, la verdad, semidioses, ¿no? Seres inalcanzables, bien diferentes a los seres humanos comunes y corrientes o normales. Y entonces, dado que ninguno de nosotros es todo esto al mismo tiempo, los autores que acuñaron esta noción de liderazgo transformacional o liderazgo transformador, se pusieron a pensar, bueno, ¿y cuáles entre todas estas características son los pocos atributos que generan el mayor impacto? Algo así como el Pareto del liderazgo, ¿no es cierto? Pónganse a pensar, en una organización el 20% de clientes normalmente explica el 80% de los ingresos, o el 20% de clientes normalmente explica el 80% de las quejas o de los reclamos. Lo mismo pasa en general en diferentes ámbitos de la vida, eso se llama la ley del Pareto. Esa es la lógica, establecer el Pareto del liderazgo. ¿Cuáles son los 20 atributos del liderazgo o del líder que generan el 80% del impacto? Y es así cuando estos autores establecen en el modelo de liderazgo transformador 4 atributos, que son los que voy a presentar a continuación. Por un lado, la capacidad del líder de retar lo establecido, de desafiar el statu quo, de abrir trocha, de generar rutas o senderos que no han sido recorridos previamente. En segundo lugar, la capacidad del líder de inspirar una visión compartida, de hacer que las personas se alineen en torno a un propósito trascendente. En tercer lugar, esto que se llama consideración individual y tiene que ver con la capacidad del líder de entender que el otro, la persona que tiene al frente, no es una proyección de sí mismo, sino que es un ser distinto que necesita ser entendido, digamos, en su diversidad. Y en cuarto lugar, la confianza y el ejemplo. El liderazgo transformador requiere que el líder, a través de sus actos, realmente inspire con el ejemplo y no con lo que dice todo lo que hemos visto anteriormente, la capacidad de retar lo establecido, la visión compartida o el respeto por los demás. Y entonces, estos 4 atributos que son la base del modelo del liderazgo transformador van a ser el eje de la sesión de hoy. Entonces, comencemos a revisar cada uno de ellos uno a uno. Comencemos con la capacidad del líder de retar lo establecido. Miren,
Cuando nosotros percibimos el mundo, lo hacemos a través de esquemas mentales. Es decir, pónganse a pensar en una silla o miren alrededor de ustedes y seguramente van a encontrar alguna silla por ahí. Esa silla que ustedes han visto, que están viendo, no necesariamente corresponde al esquema o al arquetipo de silla que ustedes tienen en su mente. Hay un proceso por el cual, cuando percibimos las cosas que nos rodean, acomodamos nuestro esquema a esa realidad que tenemos al frente o asimilamos esa realidad que tenemos al frente a nuestro esquema y hay un ajuste que se produce durante una fracción de segundos por el cual ese elemento de la realidad que durante fracción de segundo es desconocido para nosotros se vuelve conocido para nosotros. Y así entendemos el mundo normalmente, tratando de vincularlo a nuestros esquemas. Ese proceso, que se llama percepción, es el proceso contrario a la creatividad. Y la creatividad es la base o uno de los aspectos fundamentales para poder retar lo establecido. Porque la creatividad lo que hace es más bien nos lleva de lo conocido a lo desconocido. Nos enfrentamos a un objeto, a un elemento, a un aspecto de la realidad y nos preguntamos, bueno, ¿y qué más puede ser? ¿Y qué otro uso se le puede encontrar? ¿Y qué otra dimensión no le estoy viendo? ¿Desde qué otro ángulo puede ser analizado? Y ampliamos nuestro esquema, salimos de la caja, por eso la caja del dibujo, ¿no es verdad? De la diapositiva. Salimos de la caja, en el sentido figurado, ampliamos, enriquecemos, complementamos nuestra mirada inicial y de esa manera engrandecemos y complejizamos de algún modo nuestra visión de las cosas. Esa capacidad es fundamental para entender la realidad que nos circunda, la realidad en nuestra gestión como líderes, de una manera más abarcativa. Y entonces, miren ustedes esta diapositiva. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Un pato, un ave, ¿sí? Algunos me han dicho cuando les he presentado esta figura que lo que ven es un conejo. Y si se ponen a ver, ahí hay un pato y también hay un conejo, ¿no es cierto? El pato está mirando, digamos, hacia su izquierda, hacia la izquierda de ustedes. El conejo está mirando hacia la derecha. El pico del pato se transforma en las orejas del conejo. Y entonces, ¿qué hay ahí? Hay un pato o hay un conejo. Evidentemente hay un pato y un conejo, dependiendo del ángulo en el que miremos las cosas, de la perspectiva que asumamos. Y la verdad es que para enriquecer nuestro esquema inicial hay que ser capaces de mirarlo desde otro ángulo. Y de esa manera ganar entendimiento. Preguntarnos cómo se vería esto desde un lugar diferente al que estoy hoy yo. Y esa es una manera de entender la manera de desafiar nuestro esquema inicial. Asumir que nuestro esquema inicial no es verdad, necesariamente cierto, no es necesariamente verdadero, no es por definición verdadero, y nutrirlo de miradas distintas. Otra manera de hacerlo es a partir de lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Seguramente ven un rostro, ¿no es verdad? Seguramente ven a un señor con barba, con el pelo despeinado, anciano, en el medio de la figura, ¿no es cierto? Parece el abuelo de Bob Marley, ¿no? Pero pónganse a ver un poquito más en detalle qué más ven y seguramente, a ver si ustedes conmigo pueden ver ahí a una pareja besándose. De repente ustedes dicen, está loco, ¿dónde está la pareja besándose? Pero ahí está la pareja besándose. Atrás, ese pelo del viejo se vuelven ramas, ¿no es cierto? Y hojitas, y parece que estuvieran en un entorno renacentista. Y estas son túnicas blancas, y acá se está produciendo el ósculo mencionado, ¿no es cierto? El beso apasionado de la pareja. Seguramente muchos de ustedes ya vieron la pareja besándose, y si no, no importa, no es imprescindible verlo, pero lo interesante es que ahí, ¿qué hay? Hay un anciano, hay un rostro de un anciano, pero también hay una pareja besándose, y ahora que están viendo a la pareja besándose, seguramente pueden, digamos, flexibilizar su perspectiva para ver al anciano o el rostro, y ahora que están viendo el rostro, pueden migrar a la pareja besándose. Y la verdad es que esta manera
de entender las cosas es una metáfora de lo que a veces pasa en las organizaciones cuando lo que hacemos es tratamos de entender una realidad, la figura completa, y no reparamos en darnos cuenta que esa realidad impacta a otros aspectos. O sea, a veces vemos el bosque y dejamos de ver el árbol, o a veces vemos el árbol y dejamos de ver el bosque. A ver, la pareja besándose es el árbol, la figura completa es el bosque. A veces vemos a la organización y no nos detenemos a pensar, oye, ¿y esto que está pasando en la organización cómo impacta en sus diferentes áreas? O a veces vemos a cada una de las áreas y no nos ponemos a pensar, oye, ¿y cómo esto es resultado de algo que está pasando en la organización? O a veces vemos al área y centramos al área como un bosque, como la figura completa, y no nos detenemos a pensar en cómo esto que está pasando con el área afecta a las diferentes personas que trabajan en el área. Y así sucesivamente. Nuestra mirada siempre puede ser una mirada que incluya el sistema que estamos analizando, pero también se pregunte por qué otros sistemas más grandes pueden estar influenciando en él, o que incluya el sistema que estamos analizando y se pregunte, bueno, ¿y cómo esto afecta a los diferentes subsistemas que forman parte de ese sistema? Y esa mirada recurrente, más sistémica, nos ayuda también a ampliar nuestra mirada inicial, a desafiar nuestro esquema inicial, a complejizarlo y entender que la realidad que tenemos al frente puede tener más aristas de las que estamos viendo inicialmente. Y finalmente veamos lo siguiente. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ahí? Seguramente ven, como yo, un ave, ¿no es cierto?, parada frente a una especie de lago, ¿no es cierto? Hay pajaritos atrás, parece que el ave se está comiendo algo, no sé, puede ser un caracol, algo. Y, digamos, ustedes creerían que yo estoy loco si lo que yo les digo es, no, ahí hay, no sé, por poner un ejemplo, una isla con 2 árboles y un señor pescando. Luego dirían, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al profe? Y sin embargo, ahí está. Ahí está la isla, ahí están los 2 árboles, ahí está el señor pescando en su canoa, un pez grandote. Y si se ponen a ver, es exactamente la misma figura, solamente que está vista desde otro lado de la mesa. Si esto, figurativamente hablando, fuera una mesa y alguien estuviera sentado a este lado de la mesa, lo que va a ver es una isla con 2 árboles. Si es que estuviera sentado a este otro lado de la mesa, lo que va a ver es un pájaro grandote comiéndose algo. Y podemos quedarnos hasta mañana tratando de convencer al otro de que cómo es posible que no veas la isla o cómo es posible que no veas el pajarraco. Y la verdad de las cosas es que lo que veamos va a depender del lugar de la mesa en el que estemos. Y lo mismo pasa muchas veces en las organizaciones, porque cuando se analiza un problema, tiende a haber bastantes personas que miran la realidad desde distintos lugares de la mesa. A veces es el área de marketing, tiene una mirada diferente al área de finanzas, el área de recursos humanos tiene una mirada diferente al área de producción. Es posible que haya organismos reguladores que ven esa realidad de manera distinta, el cliente posiblemente ve la realidad de una manera distinta. Es decir, un líder tiene que ser capaz, para entender la realidad que tiene al frente y para flexibilizar su esquema, para enriquecerlo, para ampliar su mirada inicial, que salir de sí mismo y ponerse a pensar qué es lo que podrían estar mirando las diferentes personas que tienen un lugar en la mesa. Eso en el lenguaje de los negocios se conoce como stakeholders o grupo de interés. Y parte importante de la gestión de líderes, para ampliar mi esquema inicial, ponerme a pensar en los diferentes stakeholders que tienen participación en esta problemática. Y entonces, de esta manera yo puedo comenzar a forzarme a mí mismo a no quedarme con mi mirada inicial, sino a ampliar mi mirada inicial con estas 3 dimensiones, viendo la realidad desde diferentes ángulos, viendo el sistema, los subsistemas y el sistema más grande del que lo que estoy analizando forma parte, y al mismo tiempo preguntándome quiénes son otros stakeholders y qué miradas podrían tener frente a esto que estoy viendo yo para enriquecer mi punto de vista. Entonces, la capacidad de retar lo establecido implica creatividad. Pero además implica lo siguiente,
tiene que ver con la historia que les voy a contar a continuación, que es la historia de Lucio. Lucio es un pez de laboratorio. Lucio vive feliz en su pecera, todos los días se banquetea de lo lindo, porque llegan los experimentadores y le tiran comidita, y Lucio se come y está ahí, no tiene nada más que pedirle a la vida. Un día los experimentadores llegan con una campana de vidrio y aíslan a Lucio. Lucio quiere comer y no puede comer porque se estrella contra los límites de la campana de vidrio. Y entonces los experimentadores 2 o 3 horas después retiran la campana de vidrio. ¿Y Lucio? ¿Qué creen que pasa con Lucio? Pónganse a pensar. Algunos dirán, no, Lucio se avalancha sobre la comida, está deprivado, se muere de hambre. No, eso no pasa con Lucio. Otros dirán, seguramente Lucio se queda quieto y aprendió a no moverse, y ha tenido demasiados estrellones. Y la verdad que tampoco eso pasa con Lucio. Lo que pasa con Lucio es que Lucio se queda dando vueltas alrededor de los límites que antes le imponía la campana de vidrio, a pesar de que la campana de vidrio ya no está ahí. Y al final, y la historia es triste, Lucio se muere de hambre. ¿Y qué tiene que ver esto con el liderazgo? ¿Qué tiene que ver esto con los seres humanos? La verdad es que mucho, porque lo que tiende a pasar es que los seres humanos establecemos una zona de confort, una zona en la que nos sentimos cómodos, donde sabemos que no nos vamos a pegar demasiados estrellones. Y la verdad de las cosas es que cuando nos movemos en esa zona de confort, seguramente estamos seguros de que lo que vamos a hacer no va a generar demasiado ruido a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo, el aprendizaje se produce fuera de la zona de confort. La capacidad de desafiar la realidad, de abrir nuevos senderos, de desafiar el statu quo, se produce fuera de la zona de confort. Tenemos que dar un pasito hacia adelante y decir, bueno, a pesar de que me pueda pegar un estrellón, a pesar de que seguramente haya algún fracaso en mi futuro, a pesar de que seguramente voy a tropezar, a pesar de eso voy a aprender, voy a incorporar ese aprendizaje a mi vida, a mi gestión, y voy a ampliar mi capacidad de influencia. Porque al final de cuentas solamente comenzamos a influir en nuestro entorno cuando nos exponemos, cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando con valor damos un paso hacia adelante y decimos algo, que puede ser algo como no me parece, algo como me equivoqué, algo como qué sé yo, que te quiero o te valoro. Cada vez que hacemos eso, nos exponemos. Cada vez que hacemos eso, nos corremos el riesgo de que el otro nos diga, oye, qué sé yo, no te puedes equivocar pues en eso. O, oye, ¿cómo es posible que me digas que no te parece, que reactivo, ¿no? O le decimos te quiero a alguien y la otra persona nos contesta gracias, ¿no es cierto? Entonces, claro, las cosas pueden no salir como queremos, como pensamos o soñamos que van a salir, y sin embargo, si es que no damos ese pasito hacia adelante en pequeñas cosas, en pequeños ámbitos de nuestra vida, la realidad se va a quedar tal y como la tenemos concebida, vamos a estar en nuestra zona de confort, pero no va a haber ninguna posibilidad de que generemos ningún cambio o de que ampliemos nuestra capacidad de influencia. Para poder ejercer el liderazgo tenemos que tomar riesgos. Y entonces, retar lo establecido implica dos cosas. Implica flexibilidad para ampliar mi esquema inicial, para reconocerlo como no necesariamente verdadero, para nutrirlo de otras miradas. Creatividad, flexibilidad. E implica coraje. Implica toma de riesgos, implica dar un paso hacia adelante. Y eso es absolutamente clave cuando pensamos en este primer aspecto del modelo de liderazgo transformador que se llama retar lo establecido. El reto al establecido implica flexibilidad y coraje. Y esa flexibilidad y coraje va a ser una constante a lo largo de este curso. Si ustedes me preguntan a mí por qué se caracteriza el liderazgo, cuáles son los atributos más importantes del liderazgo, quizás esos sean los dos más importantes, flexibilidad y coraje. Ahora, el segundo aspecto del modelo de liderazgo transformador tiene que ver con la capacidad del líder de inspirar una visión compartida. Y para ilustrar este concepto, quiero presentarles lo siguiente que ven ustedes ahí.
Seguramente ven lo que todo el mundo ve, un castillo, el castillo de Disney. Esta imagen en Lima o esta imagen en Tombuctú siempre genera como respuesta el castillo de Disney. Es una imagen universal, ¿no es cierto?, que ha trascendido fronteras. Ok, el castillo de Disney tiene un poco más de 60 años de construido, se construyó en Orlando, cuando Orlando era un pantano. No había nada en Orlando. Y este señor, Walt Disney, convocó un equipo a construir este castillo y les dijo: señores, en el medio del parque vamos a construir este castillo. Le sacó los planos del castillo y la gente se quedó medio desconcertada porque había muchas otras cosas que hacer antes. Es decir, esta era la última prioridad, no la primera. Y entonces había que construirlos, asfaltar los suelos, construir los juegos. Y este señor quería terminar el castillo antes de cualquier otra cosa. Y entonces la gente fue donde Disney y le dijo: oiga, señor, explíquenos por qué quiere comenzar con el castillo, habiendo tantas otras cosas por hacer. Y lo que Disney les dijo fue: miren, señores, estamos comenzando un proyecto majestuoso, un proyecto enorme, un proyecto de gran envergadura. Y lo que yo quisiera es que, independientemente de lo que ustedes hagan en este parque, cuando levanten la vista, recuerden para qué estamos aquí. Estamos aquí para construir un mundo mágico, un reino mágico, ¿no? The Magic Kingdom, el reino mágico de Disney. Un mundo que llene de felicidad a millones de seres humanos en este planeta. Hasta el día de hoy, cuando uno va donde Disney, yo, digamos, al ser director de la Universidad Corporativa de Intercorp, tengo convenio con el Disney Institute, que es la Universidad Corporativa de Disney, y he ido varias veces a ver lo que pasa tras bambalinas, digamos. Y es bien interesante porque uno está en la lavandería de Disney, por poner un ejemplo concreto, y pasan los disfraces, ¿no es cierto? Y está el disfraz de Tribilín y el disfraz de Donald. Y hay gente que está sacando el disfraz, doblando el disfraz, colgando el disfraz. Y uno se acerca y le pregunta: oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y no te contesta: estoy doblando disfraces. Lo que te contesta es: estoy contribuyendo a crear un mundo mágico. Y lo mismo pasa con la persona que lleva los libros contables, la persona que está dándole mantenimiento a los juegos. Todos los que trabajan en Disney se levantan todos los días y salen de la cama todos los días sintiendo que están contribuyendo a través de su trabajo a crear un mundo mágico. Y entonces eso los llena de energía, de entusiasmo, sienten que su trabajo está al servicio de un propósito mayor, más trascendente, que va más allá de ellos mismos. Ese es el poder de la visión compartida. Y la visión compartida se construye alrededor de dos aspectos fundamentalmente en cualquier organización. Por un lado, cómo lo que hacemos como organización impacta en seres humanos. Y por otro lado, cómo es lo que hacemos como organización impacta en el país, en la comunidad, en el entorno al que afectamos. Y sobre la base de eso es que yo quisiera pedirles que se pongan a pensar en el sentido de propósito de su organización. ¿Cómo lo entienden ustedes? Esto no es lo que está colgado en la pared en el enunciado de misión que hay en sus organizaciones. Eso es, ¿cómo entienden ustedes? Si quieren, piensen en su organización, en el entorno laboral, pero pueden pensar también en su familia, pueden pensar en el país, definan una organización en su mente. Y pónganse a pensar en eso, pónganse a pensar para qué existen, qué le da significado a lo que hacen, de qué manera lo que hacen, el propósito de la organización beneficia a las personas, a las comunidades, al país, y cuál es la catedral, el castillo, el proyecto transformador que están construyendo juntos. Pónganse a pensar en eso unos cuantos minutos, elaboren algunas líneas, construyan algo que sea un borrador, no tiene que ser algo largo, puede ser algo de 2 o 3 líneas, y discutámoslo en el foro. Más adelante vamos a entrar al foro a discutir este aspecto con ustedes y ver, digamos, cuáles son los aspectos fundamentales que hacen que una visión, un sentido de propósito sea realmente inspirador y trascendente. Entonces, este es el segundo aspecto del modelo de liderazgo transformador, que tiene que ver con la capacidad del líder de inspirar una visión compartida, de ayudar al equipo a alinear esfuerzos en torno a un proyecto trascendente, que va más allá de cada uno de los aportes individuales. El tercer aspecto del modelo de liderazgo transformador tiene que ver con esto que llamamos consideración individual. Y
Y está relacionada esta característica a la siguiente historia. Dos personas llegan al mismo tiempo a una naranja, agarran la naranja al mismo tiempo y las dos quieren la naranja. Y entonces una jala la naranja y dice, oye, necesito la naranja. La otra dice, no, yo necesito la naranja. No, yo necesito la naranja. No, yo necesito la naranja. Y se quedan en ese plan un tiempo hasta que sus esfuerzos son infructuosos, comienzan a darse razones. Y entonces una le dice, por favor, entiéndeme, compadécete de mí. Tengo unas llagas terribles en la boca y la naranja lo que va a hacer es ayudarme a calmar el dolor de mis llagas. Y la otra persona le dice, mira, te digo la verdad, me importan muy poco tus llagas, porque yo tengo un hijo enfermo en casa, mi bebé, y me ha recomendado la naranja para ayudarle a calmar el dolor de cabeza, la fiebre. Pero mis llagas, pero mi hijo, pero mis llagas, pero mi hijo, se quedan en ese plan hasta que deciden, decisión salomónica le dicen, parten la naranja por la mitad. Y una se lleva un pedazo y la otra se lleva la otra mitad de la naranja. Llegan a su casa, la primera persona exprime la naranja, le saca toda la pulpa a la naranja, bota la cáscara y hace gárgaras para calmarse el dolor de las llagas. La segunda persona pela la naranja, le saca toda la cáscara de la naranja, bota la pulpa y se la pone la cáscara a su hijo en la cabeza, en la cara, para ayudarle a calmar el dolor de cabeza y la fiebre. Y se dan cuenta dónde está la paradoja, ¿no es verdad? Una hubiese podido llevarse toda la cáscara y otra hubiese podido llevarse toda la pulpa. Y sin embargo, terminaron contentando con la mitad de lo que podían llevarse, porque estaban tan encerrados en sí mismos que no se detuvieron ni siquiera un segundo a tratar de entender al otro. Y no hubiese sido tan complejo si se ponen a ver. De repente hubiese bastado una pregunta. Es decir, si cualquiera de esas dos personas en algún momento paraba la viada, digamos, ponía freno de mano a sus ímpetus y se detenía a pensar un ratito en lo que el otro podía estar necesitando, bastaba que le preguntara, oye, cuéntame, no sé, por poner un ejemplo, ¿qué uso le vas a dar a la naranja? Bastaba esa pregunta o cualquier otra de ese tipo para que automáticamente se abra la posibilidad de tener todos, cada una de esas personas, todo lo que necesitaba. Y entonces, lo que pasa muchas veces es que en nuestro afán de ejercer el liderazgo tendemos a pensar que las cosas tienen que ser como queremos que sean y no nos detenemos a entender al otro y construir desde ahí. Y el otro puede ser un colaborador, puede ser un cliente. A veces los proyectos de largo plazo, que se construyen en el tiempo, que se generan desde la confianza, requieren que las dos partes, que las partes involucradas sientan que están sacando algo constructivo de eso. Eso se llama consideración individual y tiene que ver con la necesidad del líder de parar a entender al otro. De parar a entender al otro. Miren. Esta es la historia de un hombre que está caminando por el jardín y se encuentra con una oruguita. Se queda mirando la oruguita un rato. Y se da cuenta que la oruga está haciendo grandes esfuerzos para romper el capullo y claro, tiene la posibilidad de convertirse en una linda mariposa, una bellísima mariposa en potencia. Y se está ahí rompiendo el capullo, tratando de romper el capullo un tiempo y el ser humano, en su bondad, en su curiosidad, se queda mirándola y al darse cuenta que sus esfuerzos son bastante infructuosos, saca una cuchilla, corta el capullo y hace que esta oruga salga del capullo. La oruga efectivamente extiende sus alas, es una linda mariposa en potencia que intenta volar y no puede volar. ¿Y por qué no puede volar? Porque claro, la oruga necesitaba del esfuerzo para irrigar sus alas de sangre y prepararlas para el vuelo. El ser humano, este ser humano en su bondad, con sus ganas de ayudar, con sus ganas de hacer las cosas lo mejor posible, compadeciéndose de este ser, lo que había hecho era privar a esta oruga de alcanzar su potencial. Lo que era bueno para él no era bueno para ese ser que tenía al frente. Y a veces tendemos a proyectar lo que nosotros somos sobre los demás. Y pensamos lo que nos motiva a nosotros le debe motivar al otro. Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades deben ser necesidades de los otros.
Y la verdad de las cosas es que desde ahí no se construye espacio compartido. El espacio compartido se construye desde mi necesidad de entender que el otro es un ser diferente a mí y que yo no puedo proyectar lo que yo soy, que yo no soy el centro del mundo, que yo no puedo proyectar lo que yo soy sobre él o sobre ella. Y entonces, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de consideración individual, hablamos de la capacidad de transformar desde el entendimiento del otro. El líder tiene que pasar buena parte de su tiempo conversando con los otros, con sus clientes, con sus usuarios, con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores, para entender, digamos, cómo gestionar esa diversidad con respeto. Y es parte integral del quehacer de un líder transformador. Y el cuarto aspecto tiene que ver con esto que llamamos confianza y ejemplo. Y para ello quisiera pedirles lo siguiente. Quiero pedirles a todos ahí donde estén, en sus casas, que levanten la mano en puño hacia arriba. Levanten todos la mano en puño hacia arriba, ¿sí? Todos con la mano en puño. Y ahora quiero pedirles a todos que rápidamente pongan la mano en la barbilla. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Todos, por favor. Todos, ¿sí? Tú también, con la mano en la barbilla. En la barbilla. En la barbilla, señores. En la barbilla. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado acá? Yo les he dicho que pongan la mano en la barbilla, pero yo he puesto la mano en el cachete y seguramente muchos de ustedes en sus casas han puesto también la mano en el cachete. He tenido que insistir hasta que después se han dado cuenta que en el fondo lo que quería era algo distinto. Lo que pasa es que, claro, lo que hacemos es mucho más importante que lo que decimos. Eso es lo que dice este enunciado, ¿no es cierto? Tus acciones suenan tan alto en mis oídos que no puedo escuchar lo que me dices. Y eso, digamos, yo les puedo decir hasta mañana que pongan la mano en la barbilla, pero pongo mi mano en el cachete y lo que hago es mucho más importante que lo que digo. Eso que ha pasado aquí pasa en cualquier otro ámbito, en la gestión, con sus hijos, con sus familias, pero también en el trabajo. Lo que el líder hace es mucho más importante que lo que dice. Entonces, esto que estamos dejando para el final, que es el cuarto atributo del liderazgo transformador, en el fondo es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Entonces, cuando hablamos del liderazgo transformador, hablamos de los pocos atributos que pueden hacer una gran diferencia en el entorno del líder. Y esos son la capacidad del líder de retar lo establecido, con flexibilidad y coraje, la capacidad del líder de inspirar una visión compartida, la posibilidad de salir de uno mismo para entender al otro, en esto que se llama consideración individual, y finalmente el ejemplo, la acción cotidiana que da un mensaje mucho más potente de todo aquello que podemos decir. Concéntrense en estos 4 atributos, vean cómo los pueden aplicar un poquito más a sus entornos y nos vemos la próxima sesión con el modelo de liderazgo situacional que va a ser un interesante complemento a este modelo de liderazgo transformador. Muchas gracias y nos vemos pronto.